Nuestro invitado de hoy tiene una bien ganada fama de ser serio, honesto y de tener un conocimiento exhaustivo de las leyes y el ordenamiento jurídico actual. Les quiero presentar a todos ustedes a don Emilio Sanz Sánchez, presidente del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. Don Emilio, bienvenido. Bien hallado, muchas gracias. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Es un placer para mí estar aquí con vosotros. Emilio, ¿qué te impulsa a estudiar Derecho? El gusto por las relaciones humanas. Las relaciones humanas son impresionantemente ricas y como cada cual es cada cual, pues es lógico que surjan divergencias. Y entonces es muy importante que haya una ciencia, que es el derecho, que estudie cómo evitar esas divergencias y aún así, caso de que surjan, cómo solucionarlas de un modo satisfactoriamente justo. Ya de hecho existió el derecho romano, ¿verdad? Efectivamente. ¿Un abogado debe ser vocacional? Yo creo que todo abogado es vocacional, porque si no es vocacional no se aguanta demasiado tiempo en una profesión tan dura, muy bonita, pero muy dura y muy intensa. Es una profesión en la que tú tienes que defender los intereses de tu cliente, no siempre te van a dar la razón, eso es muy duro. Tienes que ser la voz del cliente ante el poder público, en este caso el poder judicial. Y tienes que explicar las cosas, tienes que buscar el razonamiento adecuado, tienes que buscar las palabras adecuadas y también tienes que explicarle a tu cliente la decisión que vaya adoptando cada órgano judicial. Y eso requiere mucho esfuerzo, mucho estudio, mucho sacrificio, a veces mucho estómago, y si no es vocacional, realmente no se dura mucho tiempo en esa profesión. Hoy en día, Emilio, existen quizá muchos abogados, ¿no? ¿O no? Pues yo no sé si son muchos. Hay un buen número de abogados, sean muchos en comparación con qué, ¿no? Yo creo que si las relaciones humanas y el tráfico mercantil, el tráfico, el giro de las empresas, las relaciones interpersonales son más extensas, pues es lógico que también haya más abogados, porque es fácil que haya más situaciones en las que evitar conflicto y más situaciones en las que resolver conflicto. Aquel dicho popular que dice que más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Eso es una verdad como un piano de cola. Se cumple, ¿no? Sí. Normalmente se queda más satisfecho todo el mundo cuando ha habido un acuerdo. Porque además no es difícil, yo he llegado a muchos acuerdos en mi vida, se me da bien la mediación y es fácil si trabajas, si le dedicas horas, si te reúnes, si hablas, si comprendes la posición del otro, si consigues hacer al otro la posición tuya. Y es muy gratificante y muy satisfactorio llegar a una solución sin necesidad de intervención del poder público. Eres el presidente del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. Tengo el honor de ser el presidente del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. Yo supongo que eso a la inversa también, el Consejo de tenerte a ti como presidente. ¿Qué es el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha? El Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha es, bueno, la ley dice que es el superior órgano consultivo de la comunidad autónoma. Vamos a ver, lo voy a explicar muy gráficamente. Cuando yo, en el ejercicio de la abogacía, me estaba manejando algún tema importante y redactaba un escrito, lo normal era que pidiera la opinión de algún compañero. Oye, mírame esto con objetividad, de nuevas, con un criterio no contaminado, por así decir, porque era lo prudente. Pues bien, las leyes de Castilla-La Mancha, las de casi todas las comunidades autónomas, salvo Cantabria, establecen que las decisiones del gobierno, muchas de las decisiones del gobierno de la región, algunas decisiones de las corporaciones locales, necesariamente, como último tramo de su expediente, tengan la opinión, el dictamen, de un órgano que no ha intervenido para nada en el procedimiento, que no ha elaborado antecedentes de esa cuestión. ¿Neutral? Neutral. Más que neutral, porque neutral parece que suena, yo diría más bien objetivo e independiente. Correcto. Objetivo, porque no ha intervenido para nada en la elaboración del expediente, y cuando nos llega algo nos llega con
con todos, absolutamente todos los antecedentes. Si falta algo lo pedimos, ¿eh? Y con independencia, es decir, sin tener que responder ante nadie de la decisión, sin que alguien a quien le pueda molestar o gustar nuestro dictamen pueda adoptar alguna medida de gratificación o de represalia. De hecho, es muy tranquilizador saber que los miembros del Consejo Consultivo son inamovibles. No se les puede cesar. Su puesto dura 5 años, que además es un periodo distinto al que dura los cargos electos del Parlamento y las legislaturas, sí, sí. Y no se les puede cesar. Básicamente ya me has enumerado los objetivos, pero podemos concretar más los objetivos en concreto del Consejo. Pues para ser exactos, por ejemplo, en Castilla-La Mancha todos los proyectos de ley del Gobierno deben pasar, antes de ser enviados a las Cortes, por el Consejo Consultivo, para que el Consejo Consultivo se asegure de la coherencia interna y externa de la norma en el ordenamiento jurídico. Es decir, que es una norma que no infringe la Constitución, que no vulnera el sistema de competencias y al mismo tiempo que es una norma en sí misma internamente coherente. De hecho, pues es un trabajo muy bonito. Tenemos un equipo de letrados, son letrados funcionarios profesionales de la Junta, profesionales magníficos. Y yo a veces me acuerdo de cuando en algunos reportajes se ve que desmontan un avión entero y luego lo vuelven a montar. Eso hacen los letrados del Consejo Consultivo con un expediente. Lo desmontan por completo, se aseguran de que cada pieza está en su sitio y de que cada pieza es la que corresponde, y luego lo someten al Pleno, formado por los consejeros, para que emitamos el dictamen definitivo sobre la adecuación o no de ese proyecto al ordenamiento jurídico. Los consejeros del Consejo son elegidos 3 por las Cortes y 2 por el Gobierno regional. Exacto. ¿Quién te eligió a ti? A mí me eligió, tuve el honor de ser elegido por el Gobierno regional. A su vez, los consejeros eligen al presidente. A su vez, los consejeros eligen al presidente. Yo llegué al Consejo Consultivo como consejero y cuando cumplió el tiempo de vigencia del cargo del anterior presidente, mi querido amigo José Sanroma, había que elegir nuevo presidente y tuve el honor de ser elegido presidente del Consejo por mis compañeros por unanimidad. ¿Y qué funciones, Emilio, realiza el presidente? Muchas. Imagino que el presidente, además de ser un consejero más a la hora del reparto de asuntos y de la llevanza de ponencias y redacción de dictámenes, pues tiene por un lado, es el jefe de la oficina, del personal, de los medios materiales, etc. También es el que ostenta la representación institucional del Consejo Consultivo. Por eso hay veces que tienes obligación de acudir a actos en representación del Consejo. Y hay veces que tienes obligación de responder ante determinadas cuestiones que se suscitan, ¿no? Y fundamentalmente la más importante pues es la dirección de los debates dentro del propio Consejo. Es decir, el Consejo toma sus decisiones constituido en pleno y las sesiones son dirigidas por el presidente y ahí está el arte de cada presidente de saber dar oportunidad a todos para que todos puedan expresarse, para que todos puedan manifestar su opinión en derecho y incluso si hay a veces divergencias, pues con un poquito de buena voluntad y con un poquito de mano izquierda vas redactando, vas sugiriendo redacciones alternativas y la verdad es que el trabajo es bonito, es muy fructífero y estamos muy satisfechos. La verdad es que estamos muy satisfechos. En el caso de divergencia siempre el voto del presidente es el que decide. Lo digo porque estáis impares. Bueno, sí, en caso de divergencia, si fuéramos pares, sería decisivo el voto del presidente. Como somos 5, en caso de divergencia, cualquier consejero que no esté de acuerdo con el dictamen aprobado por la mayoría, puede, y de hecho no es infrecuente, formular un voto particular. Un voto particular que en este caso no es un derecho al pataleo. Un voto particular. Yo me alegro cuando hay votos particulares, porque a la autoridad que nos ha solicitado la consulta es bueno que le llegue no solo el parecer de la mayoría, sino también un matiz
o una cuestión más de fondo con la que otro consejero, que es igual de experto en derecho que los demás, no está de acuerdo. Entonces es bueno que la autoridad consultante tenga todos los puntos de vista posibles, sean o no mayoritarios. ¿Y quiénes pueden acceder a consulta y por qué sus decisiones, las decisiones del Consejo, que son evidentemente ajustadas a derecho, no son vinculantes? Bien, son dos cosas. ¿Quién puede consultar al Consejo Consultivo? Puede consultar al Consejo Consultivo el Consejo de Gobierno, la Presidenta de Castilla-La Mancha, los consejeros de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el presidente de las Cortes y las corporaciones locales. En algunos casos no solo pueden consultar, sino que deben consultar. Hay leyes que obligan al órgano administrativo que haya de tomar una decisión a someterla a dictamen del Consejo antes de tomarla. Estoy hablando, por ejemplo, la ley del Gobierno obliga al Gobierno a enviarnos, antes de aprobarlos, los proyectos de ley. En materia de corporaciones locales, por ejemplo, las modificaciones de los planes urbanísticos cuando afectan a zonas verdes, las revisiones de oficio de los actos administrativos, las reclamaciones de responsabilidad patrimonial de la Administración cuando superan una cuantía concreta. Es decir, trabajo muchísimo, no nos falta. Muchísimo. Trabajo no nos falta. Y la segunda cuestión que planteabas es ¿por qué vinculantes? ¿Por qué no son vinculantes? Porque en el sistema jurídico español y en la mayoría de los sistemas jurídicos occidentales, afortunadamente el poder está repartido en tres ramas: legislativo, ejecutivo y judicial. La función consultiva no es para decidir, es para ilustrar al que tiene que tomar la decisión. Correcto. Mi trabajo no es tomar decisiones. Mi trabajo es dar opinión fundada en derecho a la autoridad que prudentemente, bien por ley, porque la ley lo obliga, o bien porque facultativamente él es una persona responsable y dice quiero consejo sobre esto, consulta y porque quiere tomar una decisión correcta y pide opinión. Además sois muy diligentes porque os dais un plazo, creo que de 30 días para poder contestar. La verdad es que lo de los plazos es tremendo. Tenemos un plazo de 30 días para contestar en los asuntos ordinarios y un plazo de 15 días para los asuntos que vienen declarados de urgencia. Tremendo. Es tremendo, pero se puede, lo hemos conseguido. De hecho, este año estamos ya preparando la memoria del ejercicio anterior y pues este año hemos hecho casi el doble de dictámenes que el año anterior. Y hemos llegado, y tengo que decir que hemos llegado gracias a un equipo de letrados que tenemos magnífico, profesionales, estudiosos, trabajadores. Yo estoy orgulloso de los funcionarios del Consejo Consultivo que dan el callo día tras día con una entrega y una mentalidad y un espíritu de servicio a la comunidad autónoma verdaderamente digno de elogio. La sede del Consejo está en Toledo. La sede del Consejo está en Toledo, en un edificio precioso, en la calle Núñez de Arce número 12, con un patio toledano maravilloso, un edificio que fue siglos fue Casa de la Moneda, fue fábrica de armas, más recientemente fue fábrica de mazapán y ahora pues despachamos asuntos de derecho. ¿Y cuántas personas habitualmente trabajan ahí? Pues en el Consejo trabajan una plantilla de 21 personas, Está muy bien. Entre consejeros, letrados, personal auxiliar, ordenanzas, una plantilla de 21 personas. ¿El empleo de presidente es un cargo político? Es un cargo político. Si se entiende por cargo político un cargo que ha sido puesto por políticos, sí, es un cargo político. Si se entiende por cargo político un cargo que toma decisiones políticas, no es un cargo político. Evidentemente, a mí me han nombrado políticos. Y si me han nombrado unos políticos concretos es porque les gustó. O porque consideran que eres la persona idónea. Exacto. Para ello, evidentemente. Entonces, desde ese punto de vista, pues sí, puede considerarse un cargo político. Pero en el Consejo Consultivo no se discute de política, se discute de derecho. El derecho hay muchos modos de verlo, y hay muchas interpretaciones, y hay muchas sensibilidades, pero no se habla de política, se habla de derecho. Dentro de ese mucho trabajo que el Consejo tiene, si se puede decir, se puede conocer, ¿qué problemas consultados son los más habituales? Sí te puedo decir que la gran mayoría de los expedientes que llevamos son reclamaciones patrimoniales contra la Administración. Bien contra un ayuntamiento concreto, un ciudadano que se ha visto perjudicado por alguna
actuación normal o anormal de un servicio público, bien contra la administración regional. Muchas de las que vemos son de tipo sanitario. En Castilla-La Mancha se realizan miles y miles de actos sanitarios todos los días, sí. Y a veces, como es lógico, pues hay algún tipo de error o algún ciudadano que piensa que no se le ha atendido correctamente, y esas reclamaciones, cuando superan una cantidad determinada, siempre pasan por el Consejo Consultivo como último punto del expediente, para que también nosotros demos una opinión en derecho antes de que el órgano consultante tome la decisión. Jurídicamente hablando, la palabra imputado no es ser condenado. Lo digo, a mí me gustaría, como estoy con un profesional del derecho, que explicásemos a la audiencia la diferencia que existe, que es muy grande, evidente. La diferencia que existe es grandísima, porque un condenado es una persona que en un juicio público ha sido considerada autora de determinados hechos. Esos hechos han sido considerados constitutivos de delito y que por tanto se ha hecho acreedora de una pena, de un castigo penal X correspondiente. Estar imputado no es estar condenado. Estar imputado es aparecer de alguna manera en algunos hechos por los que el juez debe interrogarte, y para garantizar tus derechos y tu buen actuar, y que no te perjudiques. Si hay algo que pudiera perjudicarte, se te obliga a asistir con un abogado que te defienda y esté contigo. Sabes que está muy de moda esa palabra, la del imputado, y es verdad que todo el mundo considera, es que está imputado. No pasa nada, sí, ser imputado. Hombre, sí pasa, estar imputado no es nada agradable, tener que responder a unas preguntas cuando tú sabes que esas preguntas te pueden perjudicar, más que las preguntas, las respuestas, ¿no? Agradable no es, pero el sistema de un Estado de Derecho debe ser así. Es decir, el juez necesita unos datos y tiene que pedirlos, y si tú los tienes, tienes que dárselos. Entonces, si esos datos que tú tienes pueden llegar a perjudicarte, es lógico, es más, es justo que el juez te obligue a ir con un abogado para que esté presente. Pero la imputación no lleva consigo la condena, quiero decir que no tiene que ver nada con él. En absoluto, la condena viene, si viene, y viene mucho después, y viene después de que se haya abierto un juicio oral, después de que se haya celebrado una vista, correcto, etcétera, etcétera. Emilio, si volvieras la vista atrás, ¿volverías a ser consejero de Caja Castilla-La Mancha, sí, la extinta Caja Castilla-La Mancha? Sí, volvería a ser consejero de Caja Castilla-La Mancha porque volvería a tener ganas de servir a mi región. En el año 2009 dimites del cargo de consejero en esta entidad. Sí. ¿Cuál fue la causa? La causa fue no tener información suficiente para el desarrollo de mi función, y observar que se estaban tomando una serie de decisiones dentro y fuera de la Caja de Castilla-La Mancha, de las que no solo no se me hizo tomar parte en la decisión, sino que incluso no se me había informado. Lo único que podía hacer era dimitir. Hoy en día no sé si podremos contestar esta pregunta, el motivo por el cual Caja Castilla-La Mancha se hunde, y quiénes en todo caso fueron los responsables. El motivo por el cual Caja Castilla-La Mancha se hunde y quiénes fueron los responsables probablemente lo sabremos cuando los procedimientos administrativos y judiciales que hay en marcha en este momento terminen con una resolución firme. Que en este momento no existe. Que en este momento no hay, y que yo no quiero aventurar porque no debo aventurar. Como profesional del derecho, ¿cómo está el termómetro de la justicia en Castilla-La Mancha? Está caliente, porque la justicia en Castilla-La Mancha tiene muchísimo trabajo. Y desde ese punto de vista, pues el termómetro está caliente, porque cuando se realiza esfuerzo y hay movimiento, pues la temperatura sube. Pero con independencia de determinadas carencias que siempre hay, pues de falta de medios y falta de personal, y defectos de algunas leyes procesales que hacen que las cosas no sean tan rápidas como debieran ser, salvo eso, en líneas generales, la justicia en Castilla-La Mancha funciona gracias a unos profesionales magníficos, tanto de la propia justicia como de las profesiones que colaboran con
con el desarrollo de la función judicial. Emilio, ¿qué es la familia para ti? La familia es el lugar en el que naces, en el lugar en el que creces, el lugar en el que desarrollas. La familia es el trocito de Dios que tenemos aquí abajo en la tierra. Ese trocito tiene nombre y apellido, ¿verdad? Ese trocito tiene nombre y apellido. En mi caso madre? Tiene a mi padre que está en el cielo, tiene a mi madre que está en Talavera de la Reina y tiene a mis 11 hermanos que están repartidos por todo el mundo. Uno tiene que sentirse muy feliz de tener tantos hermanos, ¿verdad? Sí, sí. Yo, una de las cosas que más felices me hacen es pensar en mis hermanos. Y estoy permanentemente hablando de mis hermanos y hablando de esta familia en la que nací, que es verdaderamente maravillosa, todos distintos, todos sanos, gracias a Dios, todos buena gente, todos divertidos, con una madre maravillosa, una señora que ha sido capaz de tener 12 hijos y de cuidarlos como nos ha cuidado mi madre. Cuánta lucha y cuánta entrega hay ahí. Y cuánto amor. Y cuánto amor. Y cuánta belleza, porque es muy guapa. ¿Qué lugar ocupas tú en el orden? Yo soy el quinto. El quinto. Y fíjate por dónde sí hay quinto malo. Esta vez sí. No creo que sea así. ¿Y cuántos sois hombres y mujeres? Pues tenemos 2 chicas. Sí. Y 10 varones. Chicos, efectivamente. Oh. Así están, que han salido guapísimas y encantadoras porque las teníamos como entre algodones. Eran nuestro tesoro. Sin duda alguna que sí. Bueno, pues ya ven ustedes que llegado este momento solemos lanzar un test de personalidad a nuestros invitados. Por consiguiente, don Emilio Sanz, si estás preparado, comienzo. No sé si estoy preparado, pero tú comienzas de todas seguro formas. que sí, seguro que sí. Primera pregunta, defínete como persona. Soy una persona con sentido común. Muy importante ese sentido, ¿eh? Sí. Sobre todo en una persona que tiene que juzgar en derecho. Defínete como profesional. Soy un abogado con sentido común. ¿Cuál es tu color preferido? Pues el rojo granate. ¿Cuál es tu fruta preferida? Si hay plátano, suelo escoger plátano. De Canarias tiene que ser, ¿eh? Que es el bueno. Probablemente sí. ¿Qué tipo de sabor te agrada? Me agrada el sabor de un buen cigarrillo rubio después del café del desayuno. ¿Fumas? Claro. Fumo. ¿Eso es un vicio o una necesidad? Es un vicio. Es un ¿verdad? vicio execrable que tengo que intentar superar. ¿Qué tipo de ropa te gusta usar? Normalmente me gusta usar traje, como voy ahora mismo, traje y corbata. ¿Qué mascota preferirías tener? Un buen perro. ¿No lo tienes? He tenido, pero se me escapan, porque la casa no es, el cerramiento de la casa no es del todo adecuado para tener este tipo de animales, y ya hace años que decidimos no volver a tener perro. ¿Tu mejor virtud? Que sé escuchar y que sé comprender. ¿Tu peor defecto? Que fumo. Sí. ¿Tu comida favorita? Cuando es mi cumpleaños suelo pedir que me preparen patatas a lo pobre con jamón. ¡Qué ricas! Muy ricas. ¡Qué ricas! ¡Qué ricas! Y Muy además ricas. tiene un poquito de pimiento también. ¡Oh, bendito sea Dios! Y los trocitos de jamón de vez en cuando, ¿eh? Sí, sí. Y tú no lo haces, ¿no? Sí. Sí, ¿sabes? Lo preparas bien. No suelen dejarme, pero lo preparo bien. Un libro. Un libro, son muchos, pero Matar a un ruiseñor, de Harper Lee. Muy bueno. Es la historia de un abogado que tiene un enorme sentido de la justicia, de la libertad, de la dignidad de la persona, y es maravilloso. Yo lo recomiendo mucho. Una película. También hay muchas, pero suelo recomendar Vencedores o Vencidos, con Spencer Tracy. Sí. Los juicios de Nuremberg. El presidente del tribunal que juzgó a los jueces del nazismo. Es la historia de la película, y es muy buena. Es una demostración clara de que no todo lo que es legal es justo.
Un actor y una actriz. Un actor, pues Humphrey Bogart en Casablanca Sí, sublime. y Al Pacino en Esencia de Mujer. Sí. ¿Y actriz? Y una actriz, Meryl Streep en El Diablo viste de Prada. Muy simpática Peliculón, comedia. Sí, sí, muy peliculón. simpática comedia, sí. Hace de mala y está muy bien. Un político. Un político, Sir Thomas More, gran canciller de Inglaterra, a quien Enrique VIII cortó la cabeza por ser un hombre coherente. Una ideología. El respeto de la libertad y de la dignidad de la persona. El resto son políticas, no son ideologías. Una religión. La católica, Apostólica y romana. sí. Un programa de televisión. Los informativos, ¿Qué te pone de los nervios? la hipocresía, ¿Qué no perdonarías? yo creo que al final termino perdonándolo todo. Como buen cristiano. Como buen cristiano que pretendo ser y como buena persona que pretendo ser también. ¿Qué te hace reír? Las reuniones familiares con mi madre y mis hermanos. Lo pasamos bomba. ¿Os juntáis a menudo? No muy a menudo porque ten en cuenta que mi hermano mayor vive en Bangladesh, mi hermano pequeño vive en Roma y el resto pues en un radio bastante complicado. Entonces no es fácil, pero cuando lo conseguimos lo pasamos bomba. ¿Qué te hace llorar? Me hace llorar la esclavitud, me hacen llorar los campos de concentración, me hace llorar el genocidio. Son cosas con las que no puedo. ¿Cómo reaccionas cuando te provocan? Con sentido común. ¿Eres capaz de guardar un secreto? Sí, llevo toda mi vida guardando secretos, por profesión y por mi planteamiento vital. Sé guardar un secreto. ¿Expresas fácilmente lo que sientes? Sí, soy muy transparente. ¿Cuántas horas trabajas al día? Muchas, muchísimas. ¿Qué añoras de tu niñez? A mi padre. ¿A quién eres incapaz de decir no? A mi madre. No podía ser de otra forma. ¿Tienes alguna manía? Sí, levantarme muy temprano. Un lugar para vivir. Ciudad Real. Llevo 27 años viviendo en Ciudad Real y es mi lugar para vivir. ¿Atrevido, conformista o rebelde? Valiente. ¿A qué edad te convertiste en hombre? Empecé a convertirme en hombre el día que nací y dejaré de convertirme en hombre el día que me muera. Un lema de vida. El punto número 1 de un libro que se llama Camino de San José María Escrivá de Balaguer. Que tu vida no sea una vida estéril, sé útil, deja pozo. Qué bonito es eso. Lo es. Enhorabuena por ello. Gracias. Ya ven ustedes que en el día de hoy hemos conocido al presidente del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, don Emilio Sanz Sánchez. Ha sido un placer, Emilio. Yo decía al principio que es un hombre serio, honesto y de gran conocimiento, exhaustivo conocimiento del ordenamiento jurídico y de las leyes. Añado más, es una excelente persona. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Gracias a ti.